Y muy bien, amados hermanos, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a una nueva clase en la asignatura Vida de Cristo. Ya hemos trabajado durante 6 sesiones anteriores y hoy día damos inicio a la séptima sesión. Y por cierto, queremos continuar compartiendo con ustedes lo que hasta aquí hemos logrado recopilar y por cierto también darle una vía de conducción a esta clase, de modo que el máximo de antecedentes que les podamos aportar a ustedes les sean de bendición para sus vidas. Y desde el Instituto Teológico Interdenominacional de la quinta región, ciudad de Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, compartimos con ustedes un día más para bendecir sus vidas. Al Dios eterno, al que reina, al que vive, al Todopoderoso, a Él damos toda honra y gloria. Y por cierto, vamos a retomar la última imagen que estuvimos viendo acerca del año de inauguración o lo que también se llama el año de iniciación. Algunos le dicen también el año de anunciación del Señor Jesucristo, refiriéndose a que lo anunció Juan el Bautista, porque él era el rey. Entonces, ciertamente que cualquiera de los nombres con los cuales ustedes encuentren este de tratamiento de la información bíblica, que no les sea a ustedes desconocido. Lo interesante es que en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo dio inicio a su trabajo público, porque los 30 años anteriores se mantuvo allí en la ciudad de Nazaret. Y cuando ya cumplió los 30 años y se oye hablar a Juan el Bautista, entonces aparece el Señor Jesús en escena. Y a través de este mapa nosotros resumimos el año de inauguración, en primer lugar, porque su movimiento parte precisamente, como habíamos señalado, desde Nazaret. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el Jordán. ¿A qué? A cumplir con el bautismo que estaba realizando allí Juan el Bautista. Juan el Bautista llamaba al bautismo de arrepentimiento a los judíos porque ellos no creían en el advenimiento del Mesías. Entonces él los estaba llamando a ser bautizados. Y llega allí el Señor Jesús y Juan se opone y le dice que no lo puede hacer y él le dice que sí porque se tiene que cumplir toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo, siendo un hombre impecable, sin pecado, se hizo semejante a los hombres y también se bautizó para que nosotros también tengamos ese mismo gesto. Y lo interesante aquí, amados hermanos, es que ustedes entiendan que este bautismo fue realizado por inmersión, es decir, sumergiéndose en las aguas. El análisis que usted puede sacar de este bautismo es muy amplio y yo sé que hay congregaciones de la línea evangélica y protestante también que no bautizan por inmersión, sino que lo hacen por aspersión. Pero la verdad es que hay una gran distancia entre rociar y sumergir. Específicamente la Iglesia Católica, en su catecismo de la Iglesia Católica, desde los artículos 11.15 al artículo 11.40, explica muy bien y lo da a entender lo que dice la palabra en sí. Dice, bautizar es sumergir, zambullir, meter debajo del agua. Lo dice la Iglesia Católica. ¿Por qué no lo practica de esa manera? Es un contexto histórico por el cual no lo hace. Pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos de asumir el bautismo como lo hizo el Señor Jesucristo. Y no es que me dijeron, es que el obispo dijo, es que este dijo, no. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que te enseña la Biblia? Eso es lo que tú tienes que mirar, amado hermano. No es que la Iglesia Católica desde el año tanto, desde el siglo tanto, nosotros no nos basamos en tradiciones, nos basamos en doctrina emanada de la Sagrada Escritura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Luego, después de ahí del Jordán, he llevado por el Espíritu al desierto a vivir esta hermosa prueba de ayuno de 40 días. Esta prueba de la cual él salió y continuó con su ministerio. Miren lo interesante, amados hermanos. Hay un proceso aquí, el llamamiento.
para ti como creyente en Cristo Jesús, el llamamiento. Cuando tú firmas el certificado de compromiso con el Dios eterno, con Cristo, con el bautismo y después del bautismo. Y se inicia tu proceso de trabajo, de servicio dentro de la iglesia. Eso ocurre con el Señor Jesús. Se bautiza, pasa su tiempo de preparación en el desierto y luego después regresa allí es donde fue tentado por Satanás, tal como lo vimos, y luego después regresa allí a la zona de Betábara, donde según Juan capítulo 1, allí elige a sus primeros discípulos. Hay algunos escritos que mencionan que son 5 discípulos. Yo les ruego a ustedes que lean con mucho cuidado esta cita bíblica y realmente allí se nombran 4 discípulos. No encuentro yo el número 5. Por eso les indico. Porque no siempre ustedes se tienen que confiar lo que dice el escritor en lo cierto. No, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, eso es lo cierto. No lo que dice el intelecto, el hombre humano, no. Lo que la escritura señala, eso yo lo respeto y lo creo. Luego, después de ahí de Betábara, va a Caná, ¿cierto? Donde transforma el agua en vino allí, una hermosa experiencia. Ahí hay una gran enseñanza para los matrimonios, cuando se enfría el amor, cuando falta el amor, porque vino en la escritura significa alegría, gozo, contentamiento, deleite. Entonces ahí hay una hermosa predicación para los matrimonios. Prosigamos. Y luego tenemos en la huella número 5, ahí se va de Caná a Capernaum. ¿Qué sucede? Ya salió de Nazaret, nunca más él va a volver a Nazaret, va a dejar de ser, esa fue su tierra de crianza, de vivencia, el origen de sus padres. Cuando va a él a iniciar allí sus movimientos públicos, entonces establece como campo de operaciones la ciudad de Capernaum. Y luego tenemos ahí que de Capernaum va a Jerusalén para la Pascua. Y por cierto, en ese periodo también cuando baja a Jerusalén para la Pascua, es cuando purifica el templo, porque estaba tan contaminado, tan contagiado como lo están las iglesias de este tiempo, amado hermano querido, usted que está estudiando en este instituto, abre los ojos, entra en la palabra y que la palabra sea la que te hable a tu vida y pon mucho filtro con lo que te dicen, con lo que te comentan, porque estimados oyentes, la iglesia de hoy está tan contaminada como la encontró el Señor Jesús allí. Ustedes, le dijo, solo están buscando la robando. Ustedes solo buscan popularidad. Eso es lo que están haciendo. La iglesia está preocupada hoy en día de la política y se ha alejado del verdadero contexto con el cual el Señor Jesús lo puso en esta tierra. Llamar almas, hablarles del Evangelio y que se arrepientan de sus pecados. Pero la iglesia se ha vuelto como la iglesia de la Odisea, vive a su manera, le importa un rábano, como alguien dijo por ahí, lo que pase con el pecador, le interesa el estatus, la posición, quién pone más capellanes, quién saca más pastores, quién le pone más título y quién le pone más renombre. Amados hermanos, quiero seguir con la clase, pero me impulsa el espíritu a hablarle de esta manera. Y luego allí regresa, ¿cierto? Limpia el templo, porque, y ahí hace referencia ciertamente al libro de Isaías, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Eso es lo hermoso. Luego vuelve de Jerusalén a la tierra de Judea y de la tierra de Judea al pozo de Jacob. Allí es cuando pasa por Samaria y se encuentra allí en Sicar, en la ciudad de Sicar, el pozo de Jacob, con la mujer samaritana, ese hermoso encuentro que tenemos ahí nosotros y que lo podemos estudiar ampliamente. En algún momento ustedes pueden preguntarlo y lo podemos conversar más ampliamente, esta situación de entre samaritanos y judíos. Luego vemos allí la sanidad del hijo del funcionario del rey y también vemos la prisión de Juan el Bautista en Maqueronte, donde fue detenido y finalmente también donde luego después es decapitado. Y lo último que encontramos aquí en este año de inauguración o de iniciación o de anunciación de su ministerio, ¿cierto? Va de Caná a Nazaret. Y allí es donde no es bien recibido. No hay profeta creíble en su propia tierra. De esta manera resumimos este año de inauguración.
Y a continuación vamos a entrar a lo que se conoce como el segundo año del trabajo público de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el año de popularidad. ¿Por qué se le llama el año de popularidad? Hay que ser muy ortodoxo en esto y no caer en la chantería, porque hoy en día es muy fácil decir, oh, qué popular, oh, el populacho. No, 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 no. Estamos hablando del año en el cual las acciones de nuestro Señor Jesucristo son conocidas por toda la ciudadanía. Todos hablaban. El Señor Jesús estaba en la boca de todos y aunque Él les decía que por favor se quedaran en silencio, que no le dijeran, que no comentaran con otro la obra milagrosa que él había hecho sobre la vida de las personas con quienes se encontraban. Sin embargo, él fue muy conocido, ampliamente conocido. A eso es lo que nosotros llamamos el año de popularidad. Continuamos entonces con este gran año en el cual nuestro Señor Jesucristo se hace muy conocido en la tierra de Canaán, específicamente bajando desde la Galilea y allí en las inmediaciones del área de Judea y por toda Jerusalén. Es interesante no perder lo que ya hemos visto en la lección anterior, que comentamos que inicia su ministerio en Judea y también su ministerio en Galilea. Por lo tanto, aquí durante este año también continúa su ministerio en Galilea y vamos a ver también cómo lo ordena específicamente el Evangelio de Mateo, este paso en particular. Les recomiendo porque es muy interesante para que ustedes puedan comprender esta clase, los que puedan tener a mano la gran organización que tiene la Biblia Thompson, Armonía de los Evangelios, porque nos permite ver los pasajes que están contenidos en los distintos evangelios. La Biblia en sí hace una secuencia, trata de ser lo más fidedigno posible, de acuerdo a los tiempos en que ocurren los sucesos, los acaecimientos, los hechos, los milagros, las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero a su vez también lo va enlazando con los evangelios. Y tenemos que decir, por ejemplo, que lo primero que sucede y que lo encontramos registrado en el Evangelio de Lucas es el rechazo allí en Nazaret. Y por ese motivo es que cambia su campo de operaciones a la ciudad de Capernaum. Y es precisamente ahí también, en ese caminar, en ese transitar por las orillas del mar de la Galilea, del mar de Tiberíades, del mar de Kineret, del mar de Genezaret, como cualquiera que sean los nombres que se use, se refiere al mismo lugar, el lago de la Galilea. Allí es donde empieza a llamar a sus discípulos. Y a través de los evangelios nosotros encontramos aquí un aspecto muy interesante porque precisamente como que en el caminar de las actividades del Señor Jesús, de pronto los escritores de los evangelios dicen, y estos son los discípulos a los cuales llamó de apóstoles y los nombra. Su llamamiento individual había ocurrido mucho antes en situaciones particulares en las cuales el Señor Jesús se andaba moviendo por las áreas de trabajo de aquellos hombres, ahí él hizo su llamamiento. Lo que nosotros encontramos en los evangelios es una síntesis, una recopilación para decir, y estos son los 12, pero su llamamiento fue sucediendo en forma paulatina. Dentro del tiempo en que se nos va mencionando, encontramos también, por ejemplo, lo que el pasaje que se llama La pesca milagrosa y que también está allí relatado precisamente en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el contenido que nos puede mostrar el Evangelio de Mateo. A diferencia de lo que vimos nosotros en el año de preparación, el análisis del año conocido como de popularidad en Mateo, que va desde el capítulo 4 al capítulo 13, él está hecho en una estructura distinta. Es importante que lo podamos entender esto. En el año de popularidad, el Evangelio de Mateo no relata los episodios en un orden cronológico, sino que lo hace juntando el material por temas. Por ejemplo, juntó todo el material referente a los estatutos del reino
en los capítulos 5, 6 y 7. Juntó todos los milagros en los capítulos 8 al 9 y juntó 8 parábolas en el capítulo 13. Ahora, evidentemente que cuando yo voy a la armonía de los evangelios, las parábolas están escritas allí en lo que se conoce como el año de oposición o el año final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entenderlo de esta manera tenemos que verlo así aquí en el Evangelio de Mateo. Tenemos, por ejemplo, los títulos, la expansión del reino. Y esto está contenido allí en el Mateo capítulo 4 y es donde nosotros encontramos el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando nosotros vamos y examinamos el título de los estatutos del reino, y ese nombre es muy interesante, porque es como hablar de la Torá del Nuevo Testamento, ¿ya? Y es el Sermón del Monte, que está allí desde los capítulos 5 al capítulo 7. ¿Qué es lo que podemos ver así en una forma lectura solamente de títulos para entenderlo ahí un poquito? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que también están contenidas allí en Lucas 6, del capítulo 20, perdón, del versículo 20 al 23. Ahí encontramos las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, que también está contenido en Lucas 6, del 27 al 36. Luego entramos al capítulo 6, Jesús y la limosna. Ahora, lo interesante de esto, primero están las bienaventuranzas de todos aquellos que sufren por distintas circunstancias, pero que el Dios eterno ofrece la bendición y la paz. Y luego empieza a hacer aquí un relato referente a las distintas situaciones con las cuales se puede encontrar el hombre en la vida. Jesús y la ley, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Y son temas que estaban muy candentes en aquel tiempo y lo es en estos tiempos también. Y son temas que han llevado a grandes conflictos dentro de la iglesia. No es que se puede, no es que sí se puede, no es que el pastor dejó a la otra porque era fea y ahora encontró una más bonita. Entonces, ¿cómo el Señor no va a entender al siervo que es tan amoroso, tan bonito, tan simpático, nos cuenta chistes y tanto que nos visita? ¿Cómo el Señor no le va a dar la oportunidad de tener otra mujer cuando ella lo ama y lo quiere tanto? Amados hermanos, estamos hablando del reino de los cielos, no estamos hablando de las cosas cotidianas del jardín infantil ni del club de fútbol. Estamos hablando de la palabra de Dios. Verdaderamente la escritura señala muy bien: los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Y eso lo dice la escritura. Por favor, no me empiecen a decir, no, es que el escritor se lo dijo a este, es que hay que mirar el contexto. No, tú te preocupas de los pretextos, pero no te preocupas de lo que realmente dice la palabra de Dios. Profesor, ¿puede seguir con la clase? Sí, sí, sí. El capítulo 7 dice el juzgar a los demás, que también está contenido en Lucas 6, del 37 al 42. Luego habla de la oración y la regla de oro. Esta es una hermosa lección que está allí también contenida en Lucas 11 del 9 al 13. La puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí. Los dos cimientos, todo esto está relacionado también con el Evangelio de Lucas. Y finalmente llega al versículo 1 del capítulo 8 de Mateo, porque ahí termina todo, que parte con otra, Jesús sana a un leproso, que está contenido en Marcos 1 del 40 al 45 y en Lucas 5 del 12 al 16. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahí terminan los estatutos del reino. Ahí, en el versículo 1 del el capítulo 8. Las evidencias del reino. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí es donde están los milagros. Y el primero de ellos está precisamente ahí en el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 13. Jesús sana a un leproso. Luego está Jesús sana al siervo de un centurión. Y luego en el versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro.
Después vienen los que querían seguir a Jesús, los muchos que lo rodearon allí. Y él da una hermosa lección ahí, porque muchas veces las personas tienen las buenas intenciones, pero la verdad es que no tienen ningún propósito. Solo están allí por emoticones, por emociones, pero la verdad es que hay que estar resuelto, convencido por el Espíritu Santo de Dios, no por las emociones, no por la música, no por lo hermoso que se habla, no porque al término de la reunión me regalan un chocolate, no, hay que estar porque verdaderamente hemos sido llamados a ir renunciando a todo, así como lo hizo el Señor Jesús cuando Él llamó a los suyos. Luego encontramos los que querían seguir a Jesús y cuando el Señor calma la tempestad, que también está relacionada con Marcos 4 del 35 al 41 y Lucas 8 del 22 al 25. En el versículo 28 del capítulo 8 tenemos los endemoniados gadarenos. Es un pasaje allí de estos que vivían ahí en lugares solitarios, ¿ya? Y el Señor Jesús los libera. Y el capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. Es decir, hemos visto aquí milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y mire, en medio de estos milagros está, por ejemplo, el llamamiento de Leví. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En el capítulo 9, versículo 9, está el llamamiento de Leví el publicano. En el versículo 14 del capítulo 9, la pregunta sobre el ayuno. Y esto combina muy bien con lo que se encuentra allí en Isaías y en Zacarías. ¿Cuál es el ayuno que Dios demanda? Ese ayuno angustioso, no. Es el ayuno en el cual nosotros no lo hacemos para pedirle algo, para doblarle la mano a Dios, porque yo no he visto a ningún hombre que con su oración le doble la mano a Dios. Es una mentira del diablo que ha entrado en las iglesias. Oremos por si el Señor se tiene misericordia y dobla su manito. No, hermano, no, hermano. Eso jamás va a doblar la mano de Dios. Lo que Dios tiene dispuesto a hacer, lo va a hacer. Distinto es que Él se compadezca en misericordia, pero no le vas a doblar la mano jamás. Luego, después de la pregunta sobre el ayuno, está allí la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esto lo encontramos en el capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 32, tenemos cuando un mudo habla. Y también en el versículo 35, la mies es mucha y al ver la multitud tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así concluye el capítulo 9, las evidencias del reino. ¿Se dan cuenta lo interesante que es el Evangelio de Mateo? Porque primero parte con la anunciación, con el nacimiento del Señor Jesús, y luego la expansión del reino, el principio del ministerio que está ahí en el capítulo 4. Luego baja, avanza en el libro con los estatutos, las leyes, los reglamentos, los decretos, lo que el hombre de Dios y que está con una vida nueva en Cristo debe cumplir, y eso es el todo. No hay nada más. No es la Torá, no, esto es los estatutos del reino. Luego las evidencias, los milagros, las señales y que están vigentes también en estos tiempos, amados hermanos, para luego entrar al capítulo 10, lo que son los embajadores del reino, la elección de los 12. Y aquí, tal como les he señalado, menciona el capítulo 10 de Mateo la elección de los 12 y que también tiene relación en Marcos 3 del 13 al 19 y en Lucas 6 del 12 al 16. En uno de los otros evangelios señala muy bien y dice, por ejemplo, Juan y Jacobo a quienes llamó hijos del trueno, Simón a quien llamó Pedro. Es decir, a Simón, por ejemplo, el cananita, o el otro evangelio lo menciona como Simón el Celote. El grupo tan distinto de personas que llamó el Señor Jesús también es un tema de conversación para analizarlo en una clase libremente ahí como alumno. Los invito a que lo hagan y examinen la personalidad y el carácter de cada uno de los discípulos. Y no todo
va de bendición en bendición. También hay pruebas en el reino de Dios. ¿Y quién no? Si el Señor Jesús las tuvo antes que nosotros, amados hermanos. Los enemigos del reino, la oposición creciente, está ahí desde el capítulo 11 al capítulo 12. Primero tenemos, ¿cierto?, los mensajeros de Juan el Bautista, los ayes sobre las ciudades impenitentes, venid a mí y descansad. El capítulo 12, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca, el siervo escogido, también está en el capítulo 12. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ahí están los opositores del reino. La generación perversa demanda señal, también lo encontramos en Lucas 11, del 29 al 32. Y el espíritu inmundo que vuelve. Y ojo con eso, porque hay algunos que parten muy como el caballo inglés, pero el espíritu inmundo que vuelve, porque la falta de oración, la falta de palabra, la falta de convicción, la falta de relacionarse con los hermanos de la iglesia, lo vuelve a tomar el mismo espíritu de antes y dice que vuelvo con más poder y con más potencia porque lo quiere sacar del camino del Señor. Y aquí hay algo muy interesante al cerrar el capítulo 12, la madre y los hermanos de Jesús. Quiero darme un tiempito para leerles esto. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, hey, aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y escuchen bien esto, no lo olviden nunca, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que te llamen obispo? ¿Que te llamen apóstol? ¿Que te llamen pastor? ¿Que te llamen reverendo? ¿O que te llamen hermano? Y escuche bien lo siguiente, el epílogo, la frase de cierre para el bronce. Primero hay que ser buen hermano antes de andar buscando los asientos y los sillones de apostolado, de pastor, de obispo, como quiera usted llamarle. Dijo un sociólogo por ahí por los años 60, un sociólogo, mire, un hombre católico formado en la Universidad de Chile, dijo, los evangélicos protestan contra el sillón del Papa y ellos le colocaron muchos sillones a sus papitos en los templos. Y yo le encuentro razón a ese sociólogo, porque la verdad es que las iglesias no tienen que tener sillones, tienen que tener asientos para muchos fieles y creyentes en Cristo Jesús. Los púlpitos deben estar limpios porque son el lugar de donde se habla la palabra de Dios. No debe ser el escenario para lucir rostro, para lucir estatua, porque para eso me voy y me paseo en la plaza y ahí tengo hartas estatuas y tengo hartos monumentos. Pero el Dios eterno, cuando Juan y Jacobo quisieron ganarse el favor de él le dijo que no era parte de él darle el lugar, sino para quien Dios lo tenía reservado. Entonces, ¿cuánta humildad falta, amados hermanos, en medio de la iglesia? Por favor, profesor, ¿puede continuar con la clase? Sí, sí, sí. El último, ahí, lo último que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, hablando de las parábolas del reino, ejemplos del reino, los ejemplos del reino a través de las parábolas. Y eso nosotros le encontramos allí en el capítulo 13. Hay una compilación, pero maravillosa, de algunas parábolas, que solamente las voy a mencionar. La parábola del sembrador, y luego explica el propósito que tienen las parábolas, y explica la parábola del sembrador en sí, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Jesús explica la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla del gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, y luego ya va, dice Jesús en Nazaret. Es decir, encontramos entre 7 a 8 parábolas aquí en el capítulo 13 de
Mateo. Y bien, ahora para ir haciendo un resumen sobre este año tan especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo en que fue muy conocido, en que se expandió su ministerio, vamos a ir a un pequeño mapa que nos presenta la Biblia Thompson, y a través de una fotografía tenemos una lámina en la cual podemos visualizar en una forma práctica a través de la geografía de la Galilea los movimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de números y de líneas, algunas líneas son continuas, otras son puntos saltados, pero en cada una de ellas se nos da a conocer en gran medida, lo más aproximado posible, los distintos movimientos que ocurren durante el año conocido como de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. También no debemos de olvidar que en este tiempo ahora ocurre aquí la segunda Pascua, porque la primera en la cual él participó fue cuando tenía alrededor de 12 años. Seguramente después, durante su vida, también participó, pero ahora en esta forma conocida, ampliamente difundida, sería la segunda oportunidad. ¿Qué es lo que podemos observar en este mapa? En primer lugar, todo el movimiento se centra en los alrededores del lago de la Galilea, del mar de la Galilea, del lago Tiberíades, del lago Kineret, del lago Genesaret. Un poquito más abajo está el río Yarmuk y después desemboca continuando el río Jordán hacia el sur para terminar finalmente en el mar Salado. Lo primero que podemos encontrar aquí, que el movimiento se inicia desde dónde? Desde Nazaret a Capernaum. Y hay una referencia en Lucas 4 del 16 al 31. Y por cierto que en Nazaret encontró gran oposición. Luego, si nosotros miramos la línea número 2, su gira por Galilea ya es una segunda oportunidad, y su regreso nuevamente a Capernaum. Como de igual modo también se puede observar una figura en la cual está cuando se sana al paralítico, según Lucas 5, del 18 al 25. Luego, la tercera línea nos marca desde Capernaum a Jerusalén para estar presente allí en la Pascua. ¿Ah? Y también vemos allí en Jerusalén sana a un inválido en el estanque de Betesda, ese hermoso mensaje que muchas veces lo hemos leído en Juan 5, del 2 al 9. Y la línea número 4 va de Jerusalén de vuelta a Capernaum. Y en la línea número 5 va de Capernaum al monte de la bienaventuranza, según lo señala Marcos 3:13. Pero allí en el monte de la bienaventuranza es donde los 12 discípulos también son ordenados. ¿Ah? Los había ido llamando paulatinamente a cada uno individual, pero aquí ya aparecen escritos los 12 nombres. Y ciertamente en el monte de la bienaventuranza, las hermosas enseñanzas éticas y morales para cada uno de nosotros los creyentes, y que están vigentes en este tiempo también. No lo dejemos en el olvido y no miremos solamente la palabra de Dios como una lectura. Luego en la línea 6 va de regreso del monte de la bienaventuranza a Capernaum. Eso lo encontramos en Mateo 8:5. Luego de Capernaum, pasando por Galilea y de regreso nuevamente, según Lucas 7, versículo 11, que encontramos allí. Allí en Naín, el hijo de la viuda es resucitado, según Lucas 7, del 12 al 15. También la mujer pecadora unge los pies de Jesús, según Lucas 7, del 36 al 50. Todos estos pasajes son muy hermosos si los examinamos cada uno individualmente, y también nos sirve examinarlo para salir de dudas. ¿Ah? Muchas veces se relaciona, por ejemplo, esta mujer pecadora con María Magdalena. La escritura no señala eso. Esa es una aberrante mentira. Jamás María Magdalena es mencionada en la escritura como una mujer pecadora. Lo que dice la Biblia es que de ella salieron 7 demonios. Estaba poseída por una potestad poderosísima. Continuando la línea número 8, dice desde Capernaum, la tercera gira hacia el área de la Galilea, según Lucas 8:1. Y la línea número 9 va de Capernaum a la región de los Gadarenos.
¿ya? Según Lucas 8, versículo 22. Y ahí en la línea número 9 nos marca, nos indica que tomó una embarcación, ¿cierto? Y llega a la línea, a la tierra de los Gadarenos. Y también ahí tenemos cuando Jesús calma la tempestad, ¿ah? En el mar de la Galilea. Y el endemoniado es sanado, según Lucas 8, del 28 al 35. Y ahora la última línea que podemos observar de la región de los Gadarenos regresa ahora a Capernaum. Ya ahí el mar estaba tranquilo, se ve como una línea directa hacia Capernaum. Y en Capernaum la hija de Jairo es resucitada, según Mateo 9, del 23 al 26. Y de esta manera, estimados hermanos, alumnos, cada uno de aquellos que tengan la oportunidad, la bendición de revisar estas breves y sencillas lecciones que tratamos de colocarle algunas imágenes visualizadas, deseo con todo el espíritu del Señor que sean muy, muy bendecidos. Así que nos vemos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Así que, amados alumnos, sigan adelante, no desmayen, no decaigan, porque la meta está por llegar. Y lo cierto es que al final de ella hay un único, apoteósico, extraordinario galardón, la corona de la vida. Y yo deseo que esa sea para ti, como sé que también el Dios eterno mi ven. Dios les bendiga.